Vamos a charlar para Agencia de Noticias de ERFE, para www.derfe.com.ar con la diputada provincial del socialismo, Giselle Mahmoud. Giselle, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda y gracias por atendernos. Hola Andrés, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo tranquilo. Te llamábamos, bueno, mediante esta herramienta virtual para charlar un poquito de educación sexual integral. Ayer estuvimos hablando con una diputada que tiene una visión, creo que antagónica a la que tienen ustedes, como es la diputada del bloque Somos Vida. Eh, y ahora queríamos charlar un poquito con vos para tener la otra mirada sobre cómo está avanzando esto en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Giselle. Bueno, mirá, nosotros ahora en este momento tenemos el proyecto, el dictamen que ya está elaborado y que fue consensuado en la Comisión de Educación, en la Comisión de Constitucionales. Así que el día jueves que sesiona la comisión va a estar en discusión en la misma, pero la verdad es que venimos desde hace un tiempo con la discusión de la ley de ESI en la Cámara. Lo primero que se hizo, yo presenté el proyecto ya por mayo, cuando sesionábamos en el Paraninfo, un proyecto que recogía la media sanción que Diputados ya le dio a la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2018 y que luego perdió estado parlamentario porque el Senado nunca la trató. Lo presenté más o menos en mayo y después, a posteriori, se fueron presentando proyectos de otros legisladores y legisladoras que ingresaron a la Cámara de Diputados y que la Comisión de Educación, durante el transcurso de 3 reuniones distintas, con públicos distintos y apuntados a sectores de la sociedad distinta, estuvo discutiendo. Desde la Cámara de Diputados se convocó en la Comisión de Educación, que preside Claudia Balaguer, la exministra de Educación, a un grupo de padres y de madres y de movimientos religiosos o de sectores religiosos que querían manifestarse respecto de la ley, que lo habían pedido a la comisión. Tuvieron la reunión específica donde pudieron asistir para poder contar sus miradas y poder transmitir la opinión que tienen respecto de la ESI. Finalizada esa reunión tuvimos una siguiente donde recibimos a centros de estudiantes y colectivos de diversidad y colectivos de género, que también pudieron expresar su mirada respecto a la posición de la ley. Y por último, hubo una tercera reunión de la Comisión de Educación, que cada una duró más o menos unas 3, 4 horas y pico, donde expusieron sus ideas especialistas en ESI de toda la provincia. Uh -huh. Luego de esas 3 reuniones, la Comisión de Educación tuvo 2 reuniones para preparar el dictamen y en base a los consensos que se fueron logrando, que fue el consenso mayoritario de la comisión, es decir, de todos sus integrantes excepto de uno, que es el diputado Juan Argañarás del bloque Somos Vida, se consensuó un dictamen de mayoría que salió con el voto positivo de toda la comisión salvo este diputado, y que se giró a la comisión de presupuesto, que también acompañó el dictamen con con un par de rechazos de algunos legisladores que no lo firmaron porque querían analizarlo un poco más, pero también con un dictamen con un voto mayoritario. Y hoy está llegando a constitucionales. Este jueves yo integro la comisión de constitucionales, vamos a tener la posibilidad de discutirlo, es la última comisión por la que hay que charlarlo, y luego de eso se ingresará al pleno para poder darle tratamiento y que también se sume a esta discusión que se está dando en toda la legislatura, porque también hay un proyecto ingresado en el Senado y se está discutiendo también sobre la ESI en la Cámara Alta. Uh -huh. Sí, Cámara Alta que en su momento, Giselle, corregime si me equivoco, pero cuando creo que era el diputado Garibaldi que impulsaba una ley de educación, al llegar al Senado, esa media sanción empezó a tener dificultades justamente en el apartado que hablaba de educación sexual integral. Por eso digo, ¿cómo están previendo esa situación? Sí, como yo decía antes, nosotros no tenemos ley de ESI hoy porque la media sanción que salió de diputados nunca fue ratificada por el Senado. Nunca se aprobó en el Senado, entonces eso volvió para atrás a estado cero y volvimos a tener que hacer todo el proceso de nuevo. En el Senado la novedad de este año es que apareció un proyecto presentado por el senador Trasferri que plantea un proyecto de ley de ESI bastante similar al dictamen que nosotros estamos trabajando en diputados, así que entiendo que, bueno, quizás hay una revisión ahí de las posiciones de los senadores que están dispuestos hoy a discutir algo que antes no querían discutir. Bienvenidos sean, buena hora, y ojalá que nos permita eso, llegar a los consensos necesarios para que esta vez sí tengamos una sanción definitiva de la ley, una ley que tiene que regulamentar una política pública que en Santa Fe se aplica desde el 2008, pero que no tiene un marco normativo que la reglamente. Claro, por lo que hablaba con diputados celestes, vamos a decirle, ellos decían que quieren educación sexual integral, pero diferían con ustedes en algunos artículos. ¿Hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de consenso en esos artículos en particular en los que no habría acuerdo, Giselle?
La verdad que no, no lo sé, creo que depende de lo que suceda el jueves en constitucionales y de las posiciones que se expresen. La verdad es que la discusión en la Comisión de Educación fue una discusión donde propiciamos desde la presidencia de la comisión que todas las voces puedan expresarse, que puedan manifestarse y por parte fueron a plantear una mirada distinta, fue precisamente una actitud bastante agresiva, bastante confrontativa, bastante de no escucha, de no apertura, parte de la ciudadanía que está en desacuerdo con el dictamen que estamos discutiendo con consenso con la mayoría de la legislatura, no salga presionándonos para que no la votemos y de una manera, en algunos casos, un poco intimidatoria. Así que la verdad es que creo que los canales para dialogar, para expresar distintas opiniones y para encontrar los consensos estuvieron siempre abiertos hasta el momento y van a seguir estando. Pero bueno, también es necesario que del otro lado la actitud de discusión sea responsable y sea con respeto a las diferentes opiniones. Nosotros en particular desde el socialismo, pero en general la mayoría de los partidos en la legislatura, estamos convencidos de que necesitamos ley de ESI, de que la educación sexual integral es un derecho que hay que garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero creemos que tiene que ser en el marco del régimen normativo vigente en Argentina, de las leyes que ya nos regulan a nosotros, porque las leyes nacionales son obligatorias para nosotros como santafesinos. Y esas leyes nacionales que son obligatorias para nosotros como santafesinos son muchas de las que se mencionan en el dictamen. Convenciones internacionales contra la violencia contra la mujer, convenciones internacionales por los derechos del niño, pero también leyes como el matrimonio igualitario y la identidad de género, que son leyes actualmente vigentes en Argentina que no están exentas de estar inmiscuidas en este debate, porque de hecho es parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Obviamente que la ESI tiene que desarrollarse en un marco en el que los niños y las niñas vayan aprendiendo de manera gradual los contenidos. No se enseña cualquier cosa en cualquier momento. Hay muchísimos mitos sobre lo que se enseña en la ESI que realmente muestran falsedades y hay muchísima desinformación. Y en ese sentido, transmitir tranquilidad y serenidad a los padres y madres que pueden estar preocupados por estas cosas, porque no se les enseña cualquier cosa en cualquier momento. Hay un rol de los padres y las madres en el diálogo con la institución educativa, pero sí no se puede desconocer que hoy Argentina vivimos en una sociedad argentina que está reconociendo las desigualdades de género, que se manifiesta permanentemente por esto, que avanza con proyectos de ley que lo reconocen, y no es una cuestión ideológica de opinión, es una cuestión científica, es una perspectiva que hoy los estudios de género están existiendo y dictándose en la mayoría de las universidades del mundo. No estamos planteando una cosa que a nosotros nos parece discrecionalmente muchos bloques, ¿no? Estamos planteando que esa mirada de que existen desigualdades de género tiene que ser una mirada presente en la ESI. Para enseñarla en cualquier momento, no. De cualquier manera, no. Pero tiene que estar presente porque es la forma en la que podemos entender mejor el mundo desde muy chicos. Y quiero cerrar esta idea con una frase que decía un estudiante de quinto año de la Escuela Bustos de Santa Fe, en una reunión que teníamos, que él me gustó mucho porque era muy gráfica, y él decía, con 16 años, decía, si la escuela es el lugar donde nos preparan para la vida, y en la vida hay bullying, en la vida hay desigualdades de género, en la vida hay violencia, en la vida hay abusos, en la vida hay violaciones, y en la vida a nuestras compañeras mujeres le pasan cosas que a nosotros no nos pasan como varones, ¿cómo la escuela no va a ser el lugar donde aprendamos todo eso, no? Si se supone que nos tienen que dar las herramientas. Bueno, eso es lo que estamos planteando. En un país donde el 59% de las denuncias de delitos sexuales son denunciados por niños y niñas, son abusos, son violaciones a niños, y el 77% de ese porcentaje son niñas, mujeres, ¿cómo vamos a explicarle a nuestros adolescentes y a nuestras jóvenes que eso les pasa por un montón de razones que están estudiadas científicamente si no incorporamos la perspectiva de los estudios de género en la educación sexual? Está claro. Giselle, el otro tema que queríamos charlar con vos es que veíamos que impulsaba junto al bloque socialista una ley de juventudes. Contanos de qué se trataría esta ley de juventudes. Bueno, sí, la ley de juventudes es una ley que presentamos hace unos meses atrás, es una ley que busca garantizar de manera explícita los derechos que tenemos los y las jóvenes de la provincia de Santa Fe, que somos un 20% de la población de nuestra provincia, y que lamentablemente hoy, desde el recambio de gobierno, estamos totalmente desamparados y totalmente
alejados de la toma de decisiones, de la posibilidad de crear nuevas oportunidades para nosotros mismos. Quiero marcar acá que nosotros durante los años del gobierno del Frente Progresista, que fueron 12 años, hemos tenido múltiples políticas para los jóvenes, no solo un gabinete joven que hace que en cada ministerio haya un joven dándole perspectiva de juventud a cada política, sino que también teníamos áreas específicas con un presupuesto específico asignado y con una estructura que permitía pensar programas como el Ingenia, como el Vuelvo a Estudiar, como las becas de la reforma para estudiantes de terciarios y universitarios, un montón de políticas que venían a resolver problemas que tenemos los y las jóvenes de la provincia de Santa Fe precisamente por nuestra condición de jóvenes. A nosotros sabemos, y hay muchísimas estadísticas que lo indican, que a los jóvenes nos cuesta muchísimo más conseguir empleo y que por lo general nuestros primeros empleos son empleos no formalizados, es decir, que son en negro, por poca paga, con no posibilidad de ascenso, con no posibilidad de tener un recurso estable que nos permita crecer y desarrollar un proyecto de vida. Sabemos que hay un porcentaje enorme de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sabemos que hay un porcentaje enorme de víctimas de homicidios que son jóvenes. Hoy en la provincia de Santa Fe el 80% de las víctimas de homicidios tienen entre 16 y 30 años. Y esto tiene mucho que ver con la necesidad de poder pensar cómo cuidamos, amparamos, pero también le damos herramientas para un futuro autónomo a un montón de pibes y pibas de toda nuestra provincia. Nosotros eso lo intentamos hacer con políticas de juventudes, desde el Gabinete Joven, la Secretaría, con recursos, con presupuesto, con programas como los que les mencionaba, y siempre que hicimos una ley, siempre lo intentamos cuando estábamos en el gobierno del Frente Progresista, porque sabíamos que podía pasar lo que hoy está pasando. Que viniera un gobierno a posteriori de nosotros que tuviera otra mirada de todo esto y que todo eso que logramos en 12 años, que sea una conquista para los jóvenes, desaparezca. Eso es lo que desde el 10 de diciembre hasta hoy, que estamos al 20 de septiembre, ha pasado en la provincia de Santa Fe. No hay gabinete joven, no hay Secretaría de Juventudes, no hay presupuestos específicos, no hay programas, no existe más el Ingenia, no existe más el Vuelvo a Estudiar, no existe más el Emprende. Y nuestros jóvenes hoy, en esta situación de pandemia, sin ir a la escuela, con trabajos precarizados, con una situación súper desamparada por el Estado, están en una situación realmente de mucha vulnerabilidad. Por eso planteamos esta ley que consagra los derechos de las juventudes y por ende le consagra una obligación al Estado, que es la obligación de garantizarlos con políticas públicas concretas. Y por otro lado, la ley, lo último que quiero contar, tiene organismos específicos para llevar adelante esto. Porque no basta con mencionar que tenemos derechos y cuáles son, también hay que tener las estructuras del Estado, los órganos del Estado, la decisión presupuestaria de llevarlos adelante con recursos suficientes. Claro, justamente recursos era la pregunta que te quería hacer, Giselle, en lo presupuestario, ¿esto cuánto implicaría, teniendo en cuenta que el gobierno de Omar Perotti también está en este momento y por lo que ellos mismos dicen, como cuidando el mango y gastando poco en el marco de la pandemia, excepto en lo sanitario? Mira, para empezar quiero decir que el gobierno de Santa Fe tiene muchísimo dinero ahorrado en plazos fijos y muchísimos recursos para gastar y muchísimas deudas todavía por cobrar con el gobierno nacional que lamentablemente no se están cobrando. Creo que los recursos están y alcanzan perfectamente. Y de hecho, trabajar sobre las consecuencias de esta pandemia implica no solo trabajar sobre la cuestión sanitaria, implica trabajar sobre las consecuencias económicas que tiene para un montón de gente y un montón de número de población de nuestra provincia que hoy está reclamando medidas de asistencia económica y también implica trabajar para paliar las consecuencias sociales que esta pandemia va a tener. Una de esas consecuencias sociales son los jóvenes y las jóvenes que hoy no están yendo a la escuela, muchos de ellos no tienen contacto con sus docentes, tampoco pueden laburar porque no hay posibilidad de trabajar con normalidad en la pandemia. Por eso creemos que los recursos que el Estado tiene, que los tiene que invertir en estas cosas. Obviamente en el sistema de salud, pero también en la asistencia económica en múltiples sectores y también en atender a la población joven, que hoy es la población que en el presente está llevando adelante un montón de transformaciones sociales y que en el futuro van a ser quienes tengan que llevar adelante muchas de estas cosas, ¿no? Así que en ese sentido, nosotros creemos que los recursos están. El área de juventudes debería, en teoría, estar generando políticas desde la Secretaría de Igualdad de Género e Igualdad, así nos lo ha confirmado la propia secretaria, pero hasta el momento, incluso nos ha dicho en la propia legislatura, no tienen mucho desarrollado. Entonces, evidentemente es algo que para este gobierno está en un segundo plano y nosotros lo que exigimos con esta ley es que empiece a ser una prioridad también el futuro de un montón de pibes y pibas de la provincia para el gobierno provincial. Y por otro lado, decir que en la ley nosotros no planteamos un presupuesto específico precisamente porque no queremos decirle de dónde sacar esos recursos al gobierno. Entendemos que esa es una discusión que tiene que venir con el presupuesto que ahora deberá discutirse en la legislatura, pero sí le damos al Ejecutivo la potestad y la obligación de que establezca un presupuesto acorde para el área.
Claro. Al igual que en el tema ESI, y de hecho es algo que va a pasar los próximos 3 años, Giselle, ¿qué dice o qué por lo menos se sabe qué opina el Senado respecto a esto? Porque ustedes tienen la cantidad de diputados en la Cámara Baja como para darle media sanción a distintas iniciativas, pero después pueden verse truncadas en la Cámara Alta debido a que allí la mayoría es peronista. La verdad es que es toda una incógnita qué piensa el Senado sobre las políticas de juventudes, porque al igual que con la ESI, esta es otra de las leyes que el Frente Progresista presentó reiteradas veces y en reiteradas oportunidades, y que ha logrado anteriormente media sanción en diputados, pero que nunca fue discutida siquiera por el Senado de nuestra provincia. Así que esperamos bueno, que revisen esas posiciones, porque sobre todo es muy importante que cumplamos nuestra función legislativa. La gente nos elige y ocupamos los lugares que ocupamos para poder legislar y debatir las leyes que ingresan a la legislatura. Estas son algunas de esas leyes y esperamos que los senadores puedan empezar a asumir esa responsabilidad, ese compromiso, discutirlas y en todo caso podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no se puede hacer es negar el debate. Así que en ese sentido, una invitación de mi parte a que podamos discutir esas leyes que nunca se han discutido antes en senadores para poder avanzar con cosas que realmente necesitamos en Santa Fe. Giselle, te agradecemos por este contacto, como siempre, con Agencia DERF y la vamos a seguir en cualquier momento. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos Andrés y desde ya a disposición cuando quieran seguimos charlando. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.